Hola con todos. Hoy vamos a tratar el tema de funciones. Este material va dirigido para estudiantes de bachillerato. Sin más que agregar, comencemos. Bueno, para hablar de función, primero debemos conocer qué es en sí una función. Pues bien, el personaje que dio la definición de función que se encuentra hoy en día en los libros es Edward Gonzalez, quien en 1923 definió la función como una relación que se establece entre dos conjuntos a través del cual a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Ahora que ya conocemos la definición, ¿cómo se la puede denotar? Pues bien, se la puede denotar con la letra f, g o h. Entonces podemos representar una función f de un conjunto x en un conjunto y por medio de la siguiente notación, en donde el conjunto X se la llama dominio y el conjunto de elementos correspondientes a Y se la denomina contradominio. Un dato importante de las funciones es que existen diferentes maneras de representarlas, de manera algebraica como se puede observar en la primera imagen. Lo que podemos observar es una función cuadrática, porque la x está elevado al cuadrado. Otra forma de expresar una función es mediante la tabla de valores. Como podemos observar aquí, en la segunda imagen tenemos valores en X y valores en Y. Mediante esta tabla podemos realizar la gráfica, que es la tercera imagen que se puede apreciar. La gráfica se la puede realizar en el plano cartesiano, ubicando los puntos de la tabla de valores como se puede observar en la imagen. Por otro lado, existen varios tipos de funciones. Uno de estos son inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Una función es inyectiva si cada elemento del conjunto final Y tiene un único elemento del conjunto inicial X al que le corresponde, es decir, no puede haber más de un valor de X que tenga la misma imagen Y. Reciben el nombre de funciones 1 a 1. Un dato importante es que no siempre todos los elementos del conjunto final Y deben corresponderse con alguno del conjunto inicial X. Una función puede ser sobreyectiva si todo elemento del conjunto final Y tiene al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde. Dicho de otra manera, el rango debe ser igual al contradominio. Y por último, una función es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva y sobreyectiva, es decir, si todo elemento del conjunto final Y tiene al menos un elemento del conjunto inicial X al que le corresponde, y todos los elementos del conjunto inicial X tienen la única imagen en el conjunto final Y. Para que este tema quede más claro, vamos a dar a conocer un ejercicio de cada una de estas funciones. En el caso de la función inyectiva, se tiene que tomar en cuenta una condición. Esta condición es la siguiente. Si x1 y x2 pertenecen al dominio de la función, entonces x1 es igual a la función x2. Entonces, la imagen de x1 es igual a la imagen de x2. Veamos si nuestro ejemplo cumple con la siguiente condición. Nuestro ejemplo dice así. Determina si la función f de x es igual a x más 2 es inyectiva. Como nuestra condición dice que la imagen de x1 es igual a la imagen de x2, la imagen de x1 es igual a la imagen de x2. Vamos entonces a desarrollar esta igualdad, y si obtenemos que x1 es igual a x2, entonces sí es una función inyectiva. Si obtenemos otra respuesta diferente, entonces no es una función inyectiva. Si la imagen de x1 es igual a la imagen de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. ¿Se cumplirá esto para nuestra función? Vamos a verlo. ¿Cuál sería el valor de f de x1? Es muy sencillo. F de algo es igual a algo más 2. Entonces, f de x1 es igual a x1 más 2. Así de fácil. Pues sí. ¿Y f de x2 a qué será igual? Bueno, tener algo es igual a tener a algo más 2. Entonces, f de x2 va a ser igual a x2 más 2. Así de simple. Ahora, ¿qué te parece si este 2 de aquí lo paso al segundo miembro realizando la operación contraria? x1 entonces va a ser igual a x2 más 2 menos 2. Por lo tanto, este más 2 menos 2 va a ser igual a 0. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar x1 es igual a x2. Y hemos obtenido la condición.
Pues sí, la condición que me ha salido es x sub 1 es igual a x sub 2. Entonces podemos decir que esta es una función inyectiva. Con base en la función sobreyectiva, planteamos el siguiente ejercicio. Determinar si la función f tiene como conjunto de partida los reales y como conjunto de llegada los números reales, tal que f de x sea igual a x más 2. Para comprobar si esta función es sobreyectiva, vamos a realizar la representación gráfica en el plano cartesiano, para lo cual vamos a representar la función para encontrar el rango, ya que el conjunto de llegada ya está determinado por el ejercicio, el cual en este caso son los números reales. Para poder realizar la representación gráfica debemos realizar una tabla de valores. En este caso nuestra gráfica será lineal. En nuestra tabla de valores vamos a colocar dos números en x, los cuales podrán ser evaluados en la función para obtener los valores en y. Los valores de x en este caso es menos 2 y 0. Y al realizar la evaluación vamos a obtener los valores de y, los cuales son 0 y 2. Señalamos estos puntos en el plano cartesiano y obtenemos la gráfica, la cual nos va a permitir determinar cuál es el rango. En este caso debemos encontrar los puntos más bajos y altos de la función, teniendo así que esta recta se extiende al infinito. Por ende, nuestro rango partiría de menos infinito a más infinito. Otra forma de denotar al rango podría ser que pertenece a los números reales, por lo tanto, nuestra función sí es sobreyectiva, ya que nuestro conjunto de llegada son los números reales y nuestro rango también son los números reales. Finalmente, un ejemplo de la función biyectiva sería determinar si la función f de x es igual a x al cuadrado menos 2, si se sabe bien que es una función biyectiva, siempre y cuando esta misma función sea inyectiva y sobreyectiva. Por tal motivo, vamos a realizar los cálculos para cada función. En el caso de la función inyectiva, tenemos que la imagen de x sub 1 es igual a la imagen de x sub 2, entonces x sub 1 es igual a x sub 2. El valor de f de x sub 1 es de f de algo elevado al cuadrado menos 2. Ahora bien, lo que procedemos a hacer es llevar a x sub 2 al cuadrado al lado izquierdo, cambiando su signo, y al menos 2 que se encuentra al lado izquierdo lo llevamos al lado derecho, cambiando su signo. Como se puede observar, x sub 1 al cuadrado menos x sub 2 al cuadrado pertenecen a un caso de factoreo, el cual es diferencia de cuadrados. Entonces vamos a factorizar, teniendo así nuestro resultado que sería x sub 1 más x sub 2 por x sub 1 menos x sub 2. Esto sería igual a 0 por el simple hecho de que aquí menos 2 más 2 se cancela. Ahora bien, vamos a igualar a 0 cada uno de estos resultados, teniendo así que en el primer caso vamos a tener que x sub 1 es igual a menos x sub 2 y en nuestro segundo caso vamos a tener nuestro resultado que es x sub 1 es igual a x sub 2. Como se puede apreciar, el segundo resultado sí cumple con la regla, pero el primer resultado no. Y al obtener dos resultados en este caso, este ejercicio no cumple con la función inyectiva. Ahora probemos con la siguiente función. Ahora bien, con respecto a la función sobreyectiva, vamos a determinar cuál es nuestro conjunto de llegada. Si se sabe bien que cuando el ejercicio no determina este dato, se da por sobreentendido que el conjunto de llegada son los números reales. Ahora, para determinar nuestro rango, vamos a realizar el análisis de la función, en donde sabemos que y es igual a x al cuadrado menos 2, teniendo así que x al cuadrado es mayor o igual a 0. En esta desigualdad vamos a agregar el menos 2, pero tenemos que agregarlo a los dos lados para que no se dé un desequilibrio, por decirlo así. Y ahora bien, tenemos x al cuadrado menos 2 es mayor o igual a 0 menos 2. Podemos observar aquí que nuestro x al cuadrado menos 2 es igual a nuestro y. Por ese motivo colocamos acá que y es mayor o igual a menos 2. Ya obteniendo ese resultado, podemos tener cuál es nuestro rango, el cual es que y pertenece a menos 2 hasta infinito. Y sabemos entonces que nuestro rango no es igual a nuestro conjunto de llegada.
porque nuestro rango parte desde -2 hasta más de infinito y nuestros números reales en este caso parten desde menos de infinito hasta más de infinito. Entonces no es igual. Por ese motivo podemos decir que nuestra función no es biyectiva porque no cumple ni con la condición de la inyectiva, ni el rango es igual al conjunto de llegada con respecto a la función sobreyectiva. Por otro lado, también existen otros tipos de funciones en donde se puede observar las funciones crecientes y decrecientes. La definición rigurosa de la función creciente es la siguiente. Si para todo x sub 1 menor que x sub 2 pertenece al dominio de la función, tenemos que la función x sub 1 es mayor o igual que la función x sub 2. Entonces podemos decir que la función es creciente. Para comprender esto mejor, digámoslo de la siguiente manera. Una función creciente f es una función tal que al aumentar la variable independiente x aumenta la variable dependiente y. Un ejemplo de esta función podría ser la imagen que damos a conocer a continuación, en donde el eje X nos representará la temperatura y el eje Y la pluviosidad, en donde podemos observar que a mayor temperatura, mayor pluviosidad. Por eso es que esta imagen nos puede representar una función creciente. Ahora bien, con respecto a las funciones decrecientes, tenemos también una definición rigurosa, la cual dice así. Si para todo x sub 1 menor que x sub 2 pertenece al dominio de la función, tenemos que la función x sub 1 es menor o igual a la función x sub 2. Entonces podemos decir que la función es decreciente. En otras palabras, podemos decir que una función decreciente f es una función tal que al aumentar la variable independiente x disminuye la variable dependiente y. En este caso presentamos un ejemplo con respecto a la altura y a la presión. Entonces podemos decir que a mayor temperatura, menor presión. En este caso nuestra temperatura está representada en el eje de las X y nuestra presión en el eje Y. Para que este tema quede comprendido en su totalidad, hemos creído necesario darles a conocer un ejemplo de cómo resolver un ejercicio de funciones. En este caso, nuestra función será cuadrática. ¿Cuál es nuestra función? Pues es f de x es igual a 4x al cuadrado menos 8. ¿Cómo vamos a resolver esta función? Pues en realidad no es complejo. Vamos a obtener nuestra tabla de valores, en donde nosotros vamos a ser los encargados de dar nuestros valores en X y luego evaluaremos nuestra función para obtener nuestros valores en Y. En este caso yo he optado por dar los valores -2, 1, 0, 1 y 2. Ahora bien, evaluemos nuestra función con el -2. Decimos que cuando X vale -2, ¿cuánto valdrá Y? Pues sería 4 por -2 elevado al cuadrado menos 8 es igual a 8. Y así vamos haciendo con cada uno de estos valores para obtener en sí ya nuestra tabla. Luego de obtener esta tabla, lo que vamos a proceder a hacer es realizar la representación en nuestro plano cartesiano, en donde vamos a ir colocando cada uno de estos puntos. Y decimos así, cuando x vale -2, y va a valer 8. Vamos a nuestro plano cartesiano, en donde es cuando x vale -2, y va a valer 8. Colocamos en sí nuestro punto. Vamos al segundo que dice que cuando x vale -1, y valdrá -4. Nos ubicamos en donde da este punto y lo colocamos. Así vamos a hacer con todos los valores para obtener todos nuestros puntos. Luego vamos a unirlos y se representará una gráfica. En este caso será una parábola, la cual va a ser cóncava hacia arriba porque nuestro signo está positivo. En el caso de que sea -4x al cuadrado, podríamos decir que nuestra parábola será cóncava hacia abajo, pero en este caso es del signo positivo, por eso es una parábola cóncava hacia arriba. Y bueno chicos, esto sería todo por hoy. Les agradezco por el tiempo empleado para observar este video y espero verles en otra ocasión. Gracias.